Amén. Es una bendición estar en esta hora con esta oportunidad que Dios nos da de compartir la palabra. Amén. Y yo creo que Dios va a hablar a tu vida. Amén. ¿Lo crees? Si tú nos estás viendo a través de esta transmisión, te invito a abrir tu corazón también, porque Dios tiene una palabra para nosotros hoy. El texto que vamos a leer, Lucas 17, del 7 al 10, es una parábola. Y en algunas Biblias se le titula El deber del siervo. Y voy a leer, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, diga conmigo: todo, ¿verdad? Decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor, que en esta mañana nos permites compartir, y yo te pido, Dios, que bendiga nuestras vidas. Señor, que quites todo aquello que quiera distraernos de tu propósito, Señor, y que es el plan que tú tienes para nosotros hoy se cumpla en nuestras vidas por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde hace 2 meses he estado compartiendo acerca del servir a Dios. Tal vez recuerdes la primera vez, hace 2 meses compartí el tema que se llama servir a Dios es una bendición, ¿verdad? Y decíamos que cuando Jesús maldijo aquella higuera, la maldición en sí sobre la higuera fue la imposibilidad de volver a dar fruto, ¿verdad? Y veamos que la higuera se secó precisamente por eso, porque ya no había razón de ser para esa higuera, ¿verdad? Al no dar fruto, pues. Y veíamos que lo opuesto entonces es dar fruto, es estar bajo bendición. Servir a Dios es una bendición. El mes pasado también hablé sobre que servir a Dios es servir a los demás, ¿verdad? Y que para ello necesitamos tomar en cuenta algunas cosas, como el interesarnos genuinamente en el bienestar de las personas antes que en el bienestar propio, ¿verdad? Para poder servir. Y también decíamos que para poder servir a Dios sirviendo a los demás, es necesario identificar una necesidad que tú puedas suplir, ¿verdad? O que Dios a través de ti pueda suplir, ¿verdad? Entonces, y hoy quiero compartir también sobre el servicio. Este tema que le he puesto: servir a Dios requiere tener actitudes correctas. Amén. Servir a Dios requiere tener actitudes correctas, porque para Dios, hermanos, es muy importante no solo lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. ¿Sí me explico? Detrás del cómo y del por qué está la actitud. Y la actitud podemos definirla como la predisposición del corazón hacia algo o alguien. Se refiere a la manera en que enfrentamos la vida en sí. Esa es nuestra actitud. La actitud es la última de las libertades. Nadie puede obligarte a tener cierta actitud. No sé si me explico. Pero eso ya es decisión de ti. ¿Qué actitud tienes frente a la vida? Si tú quieres hacer algo para Dios, necesitas tener una predisposición del corazón que te lleva a hacer las cosas de manera que agrades a Dios con lo que haces. Por ejemplo, en este momento tú estás escuchando esta predicación con una determinada actitud, tal vez correcta o incorrecta. Eso depende de ti. ¿Me explico? Entonces, para servir a Dios necesitamos una buena actitud. En este pasaje, el Señor Jesús nos habla de las actitudes que debemos tener al servir a Dios. Nos da una parábola, dice: ¿quién de ustedes, si tuviera un siervo, un esclavo, ¿verdad? La esclavitud para nosotros en estos días nos parece algo inconcebible, ¿verdad? Pero en ese tiempo era común. Entonces está diciendo: ¿quién de ustedes que tenga un esclavo y está trabajando todo el día en el campo, arando, sembrando, cuidando el ganado? Dice: ¿a poco va a llegar de trabajar y ustedes le van a servir la mesa? No, más bien le van a decir: por cuanto es esclavo,
¿sabes qué? No, prepárame comer y ya que yo coma, pues comes tú, ¿verdad? Y luego otra pregunta dice, ¿acaso le darías gracias al esclavo por hacer lo que se le había mandado? La respuesta obvia, dice el Señor, pienso que no. Entonces dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mandó, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La primera vez que yo leí este pasaje, primero pensé que se habían equivocado, ¿verdad? Pensé que faltaba un no. O sea, que debería decir, siervos inútiles somos pues no hicimos lo que debíamos hacer. Pero no, la verdad es que así dice, lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo puede alguien, después de hacer todo lo que se le mandó, decir, soy un inútil, ¿verdad? Pero así dice Jesús. Imagínate lo que pensaron los discípulos en ese momento, ¿verdad? Cuando escuchan esas palabras. Y no dice la Biblia, hermanos, pero yo casi estoy seguro que en ese momento una mujer se levantó y dijo, ¿están oyendo? Inútil. No es cierto. Es un mal chiste eso. Entonces, en esta frase, siervos inútiles somos, está encerrado algunas actitudes que debemos tener cuando se trata de servir a Dios. Si tú eres líder dentro de la iglesia o ejerces algún ministerio dentro de la iglesia, pon mucha atención, hermano, porque yo espero que esto te ayude mucho en tu forma de servir a Dios. Y si de igual manera, si tú sientes en tu corazón el servir a Dios y en ese momento no lo estás haciendo, te invito a poner atención también, porque esto puede ayudarte a tener un enfoque correcto cuando se trata de servir a Dios. Amén. Entonces vamos a hablar de actitudes. La primera actitud, concéntrate en la frase, lo que debimos hacer, lo que debí hacer. Y esta yo le llamo la actitud de la responsabilidad. Es sentirse obligado a hacer algo. Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Dice, yo puedo hacerlo de buena o de mala gana, pero lo tengo que hacer. Me es impuesta necesidad, tengo que hacerlo, porque Dios se lo ordenó, tenía que hacerlo. Y para servir a Dios es necesario tener ese sentido de responsabilidad, de entender que cuando se nos asigna algo, Dios está asignándonos eso y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos o no hicimos con eso que se nos encargó. ¿Me explico? Necesitamos responsabilidad. Cuando somos responsables, estamos conscientes de que no podemos dejar las cosas tiradas, porque se nos encargaron a nosotros. Esto, hermanos, es muy significativo en el liderazgo. Si se nos dio una tarea, no podemos evadirla ni postergarla, tenemos que hacerla. Porque tengo que hacerlo. Lo que debimos hacer. Dice Jesús, digan eso, lo que debimos hacer, dice Jesús, ¿verdad? Entonces hay una actitud de responsabilidad. Cuando somos responsables de lo que Dios nos ha asignado, evitamos el compararnos con el trabajo de los demás. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, ya resucitado, está caminando con los discípulos ahí en la playa y está hablando con Pedro? ¿Te acuerdas? Pedro, ¿me amas más que estos? Y está ese diálogo tan impresionante, ¿verdad? Y entonces Jesús le da una tarea, le está asignando una tarea y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas de esto, verdad? Entonces, pero dice la Biblia que detrás de ellos, de Jesús y Pedro, iba caminando el discípulo amado, ¿verdad? Que todos concordamos que era Juan. Juan va caminando atrás y Pedro está escuchando la asignación que Dios le está dando. Le está diciendo, Jesús le está diciendo, yo quiero que hagas esto, quiero que apacientes mis ovejas. Entonces Pedro voltea y ve a Juan caminando. Y ¿te acuerdas lo que dijo? Señor, ¿y qué de este? O sea, Pedro está diciendo, Señor, ok, yo voy a apacentar a las ovejas, pero ¿este qué va a hacer? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Verdad? En lenguaje más popular, ¿y a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan? Tú haz lo que yo te dije a ti, ¿sí o no? Y dice, si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Sí o no?
Cuando tú eres responsable de lo que se te ha asignado, no tienes tiempo de compararte con lo que otros hagan. No tiene caso. Si tú te comparas con los demás, siempre va a haber alguien en peores condiciones que tú, lo cual te puede llevar al orgullo. O siempre habrá alguien mejor que tú, lo cual te puede llevar a la frustración. No tiene sentido compararse con lo que los demás hacen. Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que a ti se te asignó. Amén. Los ve asustados. Y qué bueno, porque es una carga de la que vamos a dar cuentas, hermano. Cuando somos responsables no podemos culpar a los demás por nuestras malas decisiones. Cuando Dios puso a Saúl como rey, en una de muchas ocasiones Dios le dio un encargo de destruir a un pueblo completamente, porque Dios estaba decretando un juicio sobre esa nación, ¿verdad? Entonces le dijo a Saúl: ¿sabes qué? Destruye todo, no dejes vivo nada, animales, todo destrúyelo, todo absolutamente. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice la Biblia que perdonaron algunos animales, algunas cosas preciosas, al mismo rey de ese lugar lo perdonaron. Entonces cuando llega Samuel y lo confronta y le dice: Saúl, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste a Dios? ¿Y sabes qué hizo Saúl? Le echó la culpa al pueblo. Le dijo: el pueblo perdonó, pero no era tarea del pueblo, era tarea de él. Cuando alguien es responsable, tú no puedes culpar a los demás. ¿Cuánta gente habrá en el día del juicio? Estará delante de Dios y le dirá y pondrá mil excusas de por qué no se decidieron por Cristo, por qué no sirvieron a Dios. Pero es que le van a decir: Señor, es que acuérdate cómo era mi mamá, cómo era mi papá, cómo eran esas iglesias, acuérdate cómo eran. Y ¿sabes qué, hermano? Ninguna de esas excusas tendrá sentido en ese día. Perdón que te hable así, pero es necesario. Cuando eres responsable, entonces no tienes tiempo de eso, hermano. Jesús dice: digan lo que debimos hacer. Entonces tú tienes que tener esa actitud. Si tú quieres servir a Dios, tienes que hacerte responsable de lo que se te encarga. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Tenemos que ser responsables de eso. Amén. Vamos al siguiente punto. La frase dice: lo que debimos hacer, hicimos. En el caso de este siervo, su hacer incluía el arar, probablemente el apacentar ganado y, sin lugar a dudas, el preparar la comida después de hacer todo eso. Yo admiro a quienes trabajan en el campo. Y cuando yo los veo, digo: wow, eso va a ser duro, ¿no? A mí me gustan mis compus, hermano. Yo soy feliz trabajando ahí. Pero quienes trabajan, es un trabajo duro, hermanos. ¿Sí o no? ¿Alguien ha trabajado en el campo? Sí, es difícil, amén, hermano. Entonces imagínate a alguien que está ahí de sol a sol, ¿no? Porque esa es la costumbre, ¿no? Trabajando, arando y probablemente cuidando hasta el ganado. Y llega todo molido del trabajo, todo hecho trizas. Pero como es esclavo, no puede llegar a bañarse, no puede llegar a comer directamente, no puede llegar a exigir que la cena esté preparada. No, tiene que llegar a preparar todavía la cena y servirla, ¿verdad? Y primero que ni siquiera comer junto con el amo, no, esperar a que el amo coma primero y al último él. ¿A qué horas estará durmiendo este amigo? Un 11, 12 de la noche por ahí, y levantarse otra vez, ¿verdad? Tempranito, todos los días, sin paga, porque esa era la vida de un esclavo. Lo que debimos hacer, hicimos. La segunda actitud, yo le llamo la actitud del esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? Ir más allá de tus fuerzas. Es hacer más, ¿verdad?, de lo que muchos están dispuestos a hacer. Tener una actitud de esfuerzo te lleva a dar el extra. La Biblia dice que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Tenemos que dar el extra. Amén.
Déjame decirte algo, la naturaleza de tus luchas o de tus batallas revela tu condición espiritual. Si tus luchas se reducen a ir o no ir a la iglesia, créeme que estás muy por debajo de la expectativa que Dios tiene de ti. Lo voy a decir otra vez. Si tus luchas, ¿verdad?, se reducen a iré o no iré a la iglesia. Qué bueno que tú estás aquí, así es que, ¿verdad? Pero si esa es tu lucha de todos los domingos, por ejemplo, créeme que estás por debajo de las expectativas. ¿Me explico? ¿Alguien dice amén? No, hermano, Dios espera mucho más de ti. Dile al que está a tu lado, Dios espera mucho más de ti. Mucho más. Supe de un predicador que llegó a una ciudad, lo invitaron a predicar y le iban a dar hospedaje en la casa de unos hermanos. Cuando este hermano llega con sus maletas, apenas iba a entrar a la casa cuando los hermanos que lo estaban recibiendo ahí le dijeron: hermano, solamente quiero decirle algo. Fíjese que aquí a unas casas hay una persona que necesita mucho de Dios. Dice, hemos estado orando por él, tiene problemas con el alcoholismo y hemos estado orando por él. En una oportunidad que tenga, por favor, ¿podría ir a compartirle? ¿Sabes qué hizo el hermano? Deja las maletas, dice, ahorita regreso. ¿Dónde es? Y fue inmediatamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Me explico? Quiero contarte una experiencia personal también sobre esto. Hace años estuve en la ciudad de Poza Rica. Digo hace años porque no me acuerdo, hermano. Yo quisiera tener la habilidad del pastor. Yo no sé ni en qué año, pero fueron hace años. Estuve viviendo en Poza Rica, Veracruz, y colaborando con un amigo evangelista. Y estando ahí fuimos a una librería cristiana por alguna razón y vi un cartel de un evento que tendría lugar como 2 meses después en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, ¿no? Entonces yo le dije al Señor, así en mi corazón, Señor, yo quiero ir ahí, ¿verdad? Vi el póster, se me hizo bien interesante. El evento se llamaba Visión Juvenil, Explosión Juvenil. Y vi los oradores que iba a ver, los predicadores, y dije, wow, yo tengo que estar ahí. Y le dije a Dios, yo quiero ir ahí, Señor, ¿verdad? No tenía dinero para hacerlo, entonces pues solo quedó ahí, ¿no? Unas semanas más adelante, un amigo que tengo ahí en Pachuca, Hidalgo, me llama y me dice, Isaac, el pastor de mi iglesia te está invitando a predicar una semana, ¿puedes venir? Y la fecha era justamente una semana antes del Congreso de Explosión Juvenil, pero ahí en Pachuca, ¿sí? Y dije, no, sí, adelante, ¿cómo que no? Ok, entonces yo dentro de mí dije, ya me estoy acercando. Pasa, no sé, 1 o 2 semanas, no recuerdo, y otro amigo que vive en Morelos me dice casi prácticamente lo mismo. Isaac, fíjate que vamos a tener un evento evangelístico y le comenté al pastor de ti pues está invitando a predicar. Y esta invitación iba a ser precisamente en la misma semana del evento en Morelos. Iba a ser viernes y sábado. El evento del cual te hablo iba a ser de martes a viernes. Entonces dije, wow, quedé justo ahí entre 2 participaciones que iba a tener, ¿no? Ok, entonces ya me estaba acercando más todavía. El asunto es que cuando se llegó la fecha, fui a predicar a Pachuca. Gracias a Dios ahí estuve predicando. Cuando se termina la reunión, el último día, domingo, vi un grupo de jóvenes allá afuera de la iglesia platicando y me acerqué, ¿verdad? Yo mismo. Entonces los oí platicar. ¿Y de qué crees que estaban hablando, hermano? Del evento, hermano. Del evento que iba a haber. No, que sí, que esto, que nos vamos así, que esto, que lo otro. ¿Y qué crees que yo pensé, hermano? Invítenme. Lo pensé, pero no, obviamente no me invitaron y me autoinvité, hermano.
Dije, tengo que hacerlo, es mi oportunidad. Lo hice con tacto, créanme, ¿verdad? Primero empecé, oye, ¿a dónde van a ir? No, pues a tal lugar. Ok. ¿Y cómo le van a hacer, verdad? Que ya tienen hotel o algo. No, vamos a llegar en la casa de unos hermanos que son bien buena onda y qué bien. Y yo por más que trataba de, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿no? ¿Qué onda, no? Ahora entiendo las mujeres cuando los hombres no se avientan nada, por más que les lanzan ahí indirectas. Y ahí estoy hablando, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo se van a ir? No, pues que sí, o sea, tuve que aventarme, hermanos. Oigan, y si yo quiero ir, ¿qué puedo hacer? No, hermano, bienvenido, esto, lo otro, ¿no? A ver, pero ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? Fue lo primero que pensé. Me dice una muchacha, pues son 68 del pasaje de aquí a Pachuca, a Nesa, y 2 pesos del metro, ¿verdad? 70 pesos, hermano. Algo así. Perdón la expresión, pero es que sí le hizo. Me apunté, hermano, y me fui. Y fue una bendición estar ahí. Y Dios tocó mi vida, me habló. No, fue increíble, ¿verdad? Increíble todo lo que viví en ese lugar. Entonces, yo no estuve, el último día que era viernes del evento, yo solo estuve por la mañana porque tenía que irme a Morelos, ¿te acuerdas? Entonces, pues ya, me fui, tomé el camión, llego a Chinameca, Morelos, y hubo una confusión con la hora. Yo pensé que llevaba buen tiempo, iba a llegar a poder cambiarme, bañarme, todo eso, pero no. O sea, en cuanto llego ahí me dice, llega luego un muchacho, ¿verdad? Dice, hermano, lo estamos esperando, ya los de la alabanza ya se cansaron de tocar, porque estaban toque y toque esperando, ¿no? Que yo llegara. Y ahí voy directo, así como andaba, ¿verdad? Y predicamos ahí. Prediqué, por cierto, justo afuera de la hacienda donde Emiliano Zapata fue asesinado, ¿verdad? Y yo sentí el respaldo de Dios bien fuerte, así al momento de estar predicando. Y quiero decir que Dios me usó, para la gloria de Él, pues Dios me usó. Entonces, ok. Ahora sí estoy llegando al punto que quiero llegar, hermano. Estando ahí, me encontré con varios amigos. Estos amigos eran del Instituto Bíblico, varios eran de Morelos. Y uno de ellos me dice, oye, brother, para aprovechar que estás aquí, queremos llevarte a un balneario muy conocido que se llama El Rollo, que está por allá. Y yo le dije, sí, vamos, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo y todos íbamos a ir. Ok. En eso, un día después, me dice uno de mis amigos, oye, Isaac, hay un pastor de una iglesia de un pueblito aquí cerca que dice que si quieres ir a compartir la palabra en la reunión. El problema es que era la hora y el día en la que yo había planeado ir al balneario. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Qué crees que hice yo? Con vergüenza lo digo. Preferí irme al balneario. Me hubiera gustado decir, como Jesús dijo que dijéramos, lo que debimos hacer, hicimos, pero ni siquiera eso hice. ¿Me explico? ¿Para qué pedirle algo a Dios si no vas a estar dispuesto a usarlo? ¿Para qué pedirle su gloria? ¿Para qué pedirle su espíritu? ¿Para qué pedirle sus dones? ¿Para qué pedirle un ministerio? ¿Para qué pedirle tiempo? ¿Para qué pedirle dinero? Si no lo vas a invertir en él, no tiene caso. ¿Me explico? ¿Cuántos ministerios están escondidos? ¿Cuántos dones están ahí ocultos? Porque no se usan, porque no se ponen a disposición del Señor. Tenemos que tener esfuerzo para decir lo que debimos hacer, hicimos. Lo que Dios esperaba de nosotros, lo hicimos. ¿Me explico, hermano? Por eso es importante tener una buena actitud en el corazón,
para decirle: Dios, cuenta conmigo. Pocos de nosotros imaginamos la magnitud de esas palabras cuando le decimos: cuenta conmigo, Señor. O cuando le decimos: Señor, yo te voy a servir, cuenta conmigo. O sea, ni siquiera dimensionamos lo que estamos diciendo muchas veces. Pero yo te animo a que, ¿verdad?, si tú le dices eso a Dios, lo cumplamos. Amén. La última cosa que quiero decirte: actitudes correctas para servir a Dios. Después de lo que dice Jesús, dice: cuando ustedes hayan hecho eso, digan: siervos inútiles somos. ¿Por qué esta frase, hermanos, que parece chocante, que parece injusta, que parece que, o sea, Señor, estás hablando de un hombre que hizo todo lo que estaba a su alcance y aún hizo más, y aún tiene que decir eso? Por favor. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Nos está hablando a la necesidad de que en nuestro corazón exista aquello que se llama humildad. Humildad. Que a pesar de hacer todo lo que podamos hacer, sigamos diciendo: soy un siervo inútil, porque hice lo que debía de hacer. Este siervo llegó a la casa después de un día extenuante y no espera ser recibido con la mesa servida. No, él tiene que llegar a servir. Me gustó mucho una frase que dijo Beto: Dios no te debe nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios no te debe absolutamente nada. Tú podrías, escucha esto, tú podrías invertir la totalidad de tu tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Podrías invertir todo el dinero que tienes y poner todas tus fuerzas en el servicio a Dios, y aún así Dios no te debería nada. Al contrario, seguiríamos siendo deudores a Él todavía. ¿Cuántos dicen amén? La humildad es necesaria para nunca tomar la gloria que solo Dios merece. ¿Has hecho las cosas bien? Qué bueno, porque es lo que se espera de ti. Es bueno reconocer el trabajo de los demás, pero no es bueno esperar el reconocimiento de los demás. ¿Me explico? Es bueno reconocer a los que hacen bien las cosas. Es bíblico, de hecho: al que honra, honra, dice la Biblia. Pero lo que no es bueno es esperar hacer algo y esperar, o el hacer algo y esperar que te lo reconozcan. No lo hagas así. La Biblia dice: algunos predican a Cristo por contienda o envidia. ¿Cómo es eso? Algunos predicaban a Cristo con tal de sentirse que Dios los usaba más que otros. Te sorprendería saber, hermanos, cuántos quieren servir a Dios solo para sentirse más que los demás. ¿Cuántos pastores quisieran tener la iglesia más grande de su ciudad solo por tenerla? ¿Cuántos están en busca de cargos en la iglesia solo por el título? Pero Jesús dice: no. Dice: no permitas el orgullo en tu corazón. La humildad te hace susceptible de ser enseñado. Me encanta cuando en la Biblia hay personas que se dejan enseñar. Y uno de ellos es un hombre llamado Apolos, del cual la Biblia dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. Sabía mucho, era muy elocuente. Los judíos no le podían hacer frente, hermanos. Ese hombre predicaba y se les ponía una zumbada a todos los judíos. Me explico, estaba preparado en la palabra de Dios. Pero un día se encuentra con una pareja llamados Aquila y Priscila, y esta pareja lo llama aparte, y dice la Biblia que le expusieron más correctamente el camino del evangelio. O sea, lo orientaron, lo enseñaron, lo corrigieron. ¿Y sabes qué? Apolos lo permitió. No dijo algo así como: ¿ustedes qué? Si yo sé. Cada vez es más difícil encontrar personas que sean susceptibles de ser enseñadas.
Termino con esto. La Biblia nos da un cuadro en el libro de Apocalipsis, en el cielo, donde están los ángeles, otros seres, ¿verdad?, especiales ahí, pero hay un grupo de ancianos que están ahí adorando al Señor día y noche. Y estos ancianos hacen algo muy particular, tienen unas coronas en sus cabezas, pero cuando están adorando a Dios, esas coronas las agarran y las arrojan delante del Dios Todopoderoso. Y le dicen: Señor, tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Como dice el Salmo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Es bien importante. Si tú quieres servir a Dios, tú necesitas entender que la gloria es de Él. No hay nada que tú tengas que no hayas recibido de parte de Dios. No hay nada, hermano. Si sabes hacer algo bien, no es por ti, es por Él. Y por lo tanto, esa corona que representa la recompensa por el servicio, porque como hablábamos, ¿verdad?, en la primera vez que les compartí esto, que Dios va a recompensar por tu servicio. Aún esa recompensa, hermano, aún esa recompensa, ¿verdad?, la ponemos a los pies de Cristo, porque todo es gracias a Él y por Él y para Él. Te invito a ponerte de pie, por favor. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. Aleluya. Hay que decirle a Dios: Señor, ayúdame a desarrollar las actitudes correctas. Quiero ser responsable cuando tú me encargues algo. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho, ¿verdad? Entonces, lo que se te asigne, cualquier cosa, sé responsable. Hazlo con todo tu corazón. Pon esfuerzo. Yo sé que la mayoría de los que están aquí trabajan y a veces es difícil encontrar un tiempo para hacer algo, pero hazlo, porque Dios ve el corazón también. Amén. Y sobre todo, guarda tu corazón. No permitas que el orgullo llegue, ¿verdad? Guarda tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres el mejor ejemplo, Señor Jesucristo, de lo que es servir. Tu palabra dice que tú viniste para servir y no para ser servido, Señor. Y aquí estamos, queremos servirte a ti, Señor. Ayúdanos a tener las actitudes correctas. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea puro delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres el que hace crecer la obra tuya, y para eso tú levantas hombres y mujeres. Y yo creo que aquí en este lugar hay hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos a servirte, que están dispuestos a invertir su tiempo, su vida, sus talentos, sus dones, el ministerio que les has dado, que están dispuestos a ponerlo en tus manos para servirte, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, perdónanos cuando te hemos fallado, cuando no hemos hecho lo que debimos hacer, cuando hicimos menos de lo que se esperaba, Señor, cuando lo hicimos con un propósito equivocado, con un enfoque distorsionado, cuando lo hicimos con un propósito que no tenía que ver nada contigo, cuando, Señor, nos hicimos acreedores a la gloria que solo a ti te pertenece. Cuando escuchamos el susurro del enemigo que nos decía: qué bien lo hiciste, y lo aceptamos como si fuera por nosotros, como si fuera nuestra habilidad, cuando todo es gracias a ti, Señor. Así es que nuestras coronas, si tuviéramos alguna, las depositamos, las arrojamos a tus pies y te honramos a ti, Señor. Ayúdanos a ser constantes, ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a dar el extra, a ser esforzados y valientes, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien aquí en esta iglesia, Señor, que se ha desalentado, que se ha desanimado y que ha dejado de hacer lo que tiene que hacer,
En el nombre de Jesús te pido que los levantes, que renueves la pasión, que renueves el fuego de tu Espíritu Santo en sus corazones. En el nombre de Jesús, que podamos decir como Jeremías: traté de contener eso que tú habías puesto, pero no pude. Era como un fuego metido en mis huesos. No lo pude soportar. Tuve que hacer aquello a lo cual Dios me había llamado. En el nombre de Jesús. 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 Me gustaría compartirte por 2 minutos más. ¿Me permites? Cuando nosotros, mi esposa y yo, salimos de la iglesia donde estábamos anteriormente, por algunas razones yo oré al Señor y le dije: Señor, dame, y le dije, yo sé que hace años atrás yo te di mi vida para servirte, y te dije que yo te iba a servir como tú quisieras. Pero yo le dije en ese momento: dame 5 años de mi vida, dame 5 años. Quiero terminar mi carrera, la carrera que dejé inconclusa. Quiero hacer unas cosas para mí. Se lo dije en serio: dame 5 años. No me voy a alejar de ti, no voy a dejar de servirte, pero necesito ese tiempo. No sé si me explico. Y creo que Dios me tomó la palabra, ¿verdad? Llegamos aquí a esta iglesia y Dios nos plantó aquí. Nos recibieron con mucho amor, lo cual yo siempre agradezco a Dios y a ustedes. Y así transcurrieron los años, ¿verdad? Han pasado los años. En septiembre del año pasado ocurrió algo en nuestra vida. Nos empezamos a reunir, Jorge, Beto y yo, para ir a correr a un parque. Y según corríamos, ¿no? Caminábamos, trotábamos. No se ve el efecto, pero sí fuimos. Y empezábamos a platicar, ¿verdad? Sería bueno hacer esto, sería bueno hacer esto, lo otro. Yo creo que Dios quiere hacer esto, yo creo que Dios quiere hacer lo otro. Sería bueno. Y empezamos a orar, ¿verdad? Y de repente tuvimos la intención de trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, en consolidación. Decíamos: vamos a trabajar el área de consolidación. Y empezamos a soñar y a orar. Y gracias a Dios, Dios nos abrió puerta. El pastor estuvo de acuerdo y empezamos a trabajar. Y entonces Dios empezó a poner muchas cosas en mi vida en particular, ¿verdad? De decir: yo creo que Dios quiere hacer esto, yo creo que eso, el otro. Y me empecé a emocionar. Y hace unos meses atrás mi esposa empezó a reflexionar sobre eso y me dice: ¿te acuerdas la oración que hiciste aquella vez de los 5 años? Y me dice: fue en septiembre. Ese septiembre del cual te hablo, se cumplieron 5 años de la oración que yo hice. No sé si me explico. Y hermano, se me puso la piel chinita cuando recordé eso. Dije: yo ni me acordaba de esa oración. Pero Dios revolucionó mi corazón de una manera increíble, así. O sea, no sé cómo explicártelo. Llegó así como decir: está bien, Señor, lo que quieras, como quieras, cuando quieras, pues mi vida es tuya. ¿Me explico? Y te lo digo esto porque si Dios te ha llamado a ti algo, no lo podrás ocultar. No lo podrás hacer a un lado. Te va a perseguir toda tu vida. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Vamos a servir como Dios lo merece, para la gloria de Él. Amén. Dios te bendiga, hermano. Voy a dejar así este lugar. Aleluya.